Shishis pa' la banda. Gente sensual que mira cruzando. Sean bienvenidos a un episodio más de Shishis pa' la banda. El discapítulo. En otro discapítulo para la... ¿Qué vamos a hacer para los 3 años ya? Oye, no sí. pienso dejar pasar otro año sin celebrar. A ver, eso no puede pasar. ¿Cuándo se celebra? También en abril, ¿no? Es que estoy harta. Estoy harta. A ver, ¿cuál? En no, abril ese no, programa. apenas vienen los 4 ¿sí? años. Sí, sí, ¿no? 3 años. 3. Digo, los 3. Ujú. Alguien nos mandó la fecha. Según yo es en agosto. Es en agosto. Ay, es Leo, qué bueno. Entonces, pues hagamos yo siempre he dicho que la mejor manera de celebrar es con la gente. Es un capítulo Ay, en vivo. Es un Esperándonos, capítulo en sí. vivo donde nos manden sus... Bueno, no bueno, sus, sí. sus casos, pero ahora es en serio, no es el consultorio. Sí. Aquí tampoco vamos a arreglarle su problema, pero tampoco se lo vamos a dejar. Exacto. Sí, Y ya no nos entonces vamos a bolear. hacerlo en vivo y celebrar así, con que nos manden regalos y así. Ay, sí. Sí. Que la gente mande que nos nos depositen a pastel, nuestras tarjetas. regalos, que nos hagan, oye, sí, que nos hagan Sí. donativos para Donativos, claro. Para Claro. la para fundación Shishis pa' la banda. para recuperarnos. Entonces yo digo que eso. Bueno. Pero ustedes siempre esperan a que yo organice todo y estoy harta. Ay, pues es que le pides a su TDA y a Menchueques que Ya organicemos. sé, pero bueno, está bien, hagámoslo así. Tal vez Eso. lo logremos. Sí se logra. Va, hagámoslo así. En Bueno. agosto, episodio en vivo. Ay, Se arma. se va a Ay, poner traigo aquí el muy buen dibujo. chido. Qué emoción, oigan. Que Sí. Muchas gracias a la banda shishera también, que me está cayendo harta gente bonita de las shishis Es allá que en mi sí. canal de cómo me lo explico. Obvio. Muchas Es que vayan, por gracias. favor. A Es ver que la cómo gente es Quique se chida. emperra contra una cámara. Sí, eso está muy padre. Ahora sí me estoy Ay, tengo sintiendo. tanta libertad en el emperre. Ahí. Es como aquí nadie va a explotar, nadie va a pedir una cámara. Que eres justo como ese personaje de Derbez de La Paz sea por todas partes. Y entonces tú empiezas, bueno, hoy vamos a hablar de el narcisismo. El narcisismo. Y al final del video, y por eso los pinches TikTokers existe esa madre. Ok, Por eso la gente hace TikTok por narcisistas. Ya andan bailando, enseñando las chichis, nomás diciendo no empiecen. No es hora. Para eso hay También te pones bien paguen pesado. OnlyFans de la señora. Hagan mi OnlyFans, si no ya lo voy a cerrar, nomás les digo. No, Pati, no lo hagas. por favor, no nos dejes advierto. sin esto. Se los advierto. No, ¿cómo voy a vivir después de eso, Pati? No lo hagas. Pero es parte bonita de su vida. O sea, la verdad es que no es Ay, que su indispensable, parte pero, bonita, sí. pero es su parte, es muy bonita. Hay que su parte. Vaya, bonita. vaya usted a Perdónenme, averiguarlo. pero es muy bonita. Vaya a averiguarlo. Vaya a averiguarlo. ¿No me Vaya cree? al Ahí están las fotos. OnlyFans, por favor, porque si usted no quiere que se cierre ese OnlyFans, tiene Vaya, que por ir favor, a ver. y Yo renovar su digo que suscripción. hagas una colaboración con alguien. ¿Con quién, güey? Me da pena, no. No sé. Imagínate y con Gon. Ay, no, qué oso. Saludos, Con la Gon. Chupitos. Con la Chupitos. Con- Saludos, mi Gon. Con tus hijos sí sería muy perturbador, No. mejor no. no, con Sí, tus no, no, hijos no. Pero además no podría ser yo una colaboración con alguien que se vea muy bien. O sea, digo, me veo muy ¿Tú bien. no te ves bien, Porque o qué? tú Pero te ves muy qué- bien y además eres graciosa. O sea, Pero tienes el qué cómo pena, ganar. güey, qué pena ahí salir, imagínate con un cuerpo ¿Qué chachachacho, en tiene? serio, y ahí sí se va a ver la verdadera dimensión, maná. ¿no? Todos los cuerpos son No, fabulosos. todos tenemos dimensiones. Pero no, de verdad no tengo con quién hacer colaboración y no sé. Ni Si que usted fuéramos- quiere hacer una colaboración con... Ay, Con sí. Pati en el No, OnlyFans, si usted quiere escríbale. colaborar, vaya y suscríbase. Y ahí le dice, manda Sí. un mensaje. Que por Oye, cierto, hoy quiero agradecer mi vestuario. Ah, ¿sí? sí. A ver. Miren, les voy a presumir. ¿Eh? Tiriri, qué bonito. Oye, Oye, sí. de muy buena calidad, muy Está bonito, chido, la neta. muy entallado, y esto lo hace Bruma, @bruma.mexico. Saludos, Vayan doña a ver, Bruma. sí, vayan a ver su catálogo porque tienen ropa muy bonita para ahorita, para los calores. Hermosa. Muy hermosa, es la tía de Ana Julia. Vean, ¿para qué Sí. nos hacemos mensos? Pero la neta es que me enamoré de la ropa. Ustedes saben que yo pocas veces presumo algo al aire. Y ahorita Y desde sí, que llegué a Ay, este no, set. hasta la Ay, flor ve parado. nada más. Mira lo Es libre que que- me siento. es que ven Mira los qué detalles. frescura. Ven los Libre soy, detalles, libre mira, soy. Mira. Y
está bien. Ay, Sexy. Y ahora para la cuarta ola de calor que se viene, Eso. o la quinta o la sexta, ya no sé en cuál vamos. Pero también por tiene favor. diseños más elegantes. Sí, ya sí, los sí, voy a ir hay de modelando. todo, de todo. Ya los voy a ir modelando. Entonces, Para todo el recuerden, año. arroba bruma.méxico. Cómprenle para que me haga más descuento. Porque sí, ay, ya sé por qué. Porque así lo Compren, ando compren. necesitando. Ya debo la gente. casa. Compren. Compren. Muy bien, Quique Vázquez. Ahora, ¿qué maldito síndrome nos vas a quitar? No, creo que hoy no. Eligieron un tema muy interesante que es el tema de Bitcoin. las criptomonedas. Las criptomonedas. No, vamos a hablar de los trastornos de la personalidad. Ok. Eso está muy Ya estoy interesante. lista para que digan, no existen. Miren, Ay, no, es que, Es estoy que, harta. es que Iren, ¿de qué? Es de qué. Le están preguntando a un psicólogo sistémico y como les he dicho desde hace mucho tiempo, los sistémicos como que vemos el mundo al revés. Primero vemos los contextos y nos luego vamos la metiendo persona. a la persona. Ok. Entonces, la noción de personalidad que manejamos los claro. sistémicos tiene que ver en el adaptación con los contextos en los que están. Entonces, hablar de un trastorno de personalidad es asumir que hay una personalidad nada más Sí, que te que toca no se ser mueve como en esa. ningún lado y que si algo de eso se tuerce, se trastorna. O sea, un poco como lo que Entonces- hablábamos en el episodio de la familia, ¿no? Que Ándale. solo hay una familia y todos tenemos que encajar ahí. Exactamente. Como si solo hubiera una personalidad. Oye, Exactamente. yo nada más quiero hacer una observación. Ay, no es cierto. Híjole, qué guasuda. No, sí Chiquillos. quiero hacer una observación porque cuando dijiste, hoy vamos a hablar de los y yo de los traseros de quién. O sea, No, el de Ana Julia habla solo. De los déjalo. transatlánticos. ay, sí, oye, no, eso es lo que me faltó para mi jumper, pero pues me dijo, le dije, ¿no tienes uno con pompas? Y me dijo tu tía, no, es que todas se las quedó Ana Julia. Ah, sí, una disculpa, ¿eh? Yo pensé que su tía le iba a decir, te lo pusiste al revés, Pati. Ahora, culero, ¿eh? No seas llevada, Sí. Pati. No, ya ve cómo suéltenme. es, ya Lo habla suéltenme. el desnalgado, ¿eh? Ah, ese. Lo habla el que tiene la columna hasta las piernas. Sí. De cariño me dicen tablín. Al que le tablín. Lo dice el que le llega a la espalda hasta las rodillas. Y ahí ya se ve la curva, pero hacia un lado. Pero de las rodillas. Ay, ya. Pero oye, es que yo tengo muchas dudas con esto de las personalidades porque sí he escuchado casos de personas que de hecho, como el de fragmentado. Ajá, que sí. Ah, sí, eso sí o sea, existe, que ¿no? eso sí existe o es una mamada. Vamos a decirlo así. Es una mamada. Sí, lo dije así. Sí, me salió. Pero Sí, sí lo hay dije gente así. que está en los psiquiátricos y dice, oye, estás hablando con Rosy. Porque sabe con quién hablar de cierta manera y con quién no. No, maneta, estás rompiendo mi ilusión durísimo. Ay, O sea, yo entonces, sí yo sabía sé. que eso era. ¿Qué? Yo sé, es que, ¿cómo les diré? Hay muchos claroscuros en esa onda. ¿Ves cómo viene de- a tumbarme Yo toda la nada más maldita empiezo ilusión? el día y la ilusión se fragmenta Sí, como Yo no la me siento cómo personalidad. se rescabraja ahí Y mi yo ya soy esperanza. Patricia de fragmentado así. Uf. Soy Patricia. Güey, pero, o sea, de verdad, yo no he conocido a nadie con ese trastorno, ese específicamente. Ujú. Es que Pero justo he visto entrevistas y así de gente que sí los tiene. Y, ay, güey, sí te da miedo. Pero, ¿cómo te diré? Ay, sí. Es que ese No seas trastorno. estúpida. No, es que ese trastorno agarró auge gracias al cine. Hubo muchas películas que estaban basadas en como las múltiples personalidades. Desde principios del siglo pasado está el Dr. Jekyll y Mr. Hyde y todas esas cosas que hablan de la múltiple personalidad. Pero no es que sea como una múltiple personalidad. Las personas se dan cuenta que está buscando cada quien al momento de observarte y se comportan de forma que obtengas lo que están buscando. O sea, ¿me Ok. quieres decir que la de tú, yo y mi otro yo es una estupidez? Ay, Pues No la vi. prácticamente la ¿Con mayoría Jim de Carrey? las que hablan de múltiple personalidad, pues sí, digamos que agarró popularidad y como que se metió en el imaginario de la gente que eso existe para empezar y que existe de esa forma.
O sea, Ok. que hay una especie de disociación y que se conecta a otra personalidad y como que tu cerebro fuera un conmutador de, y ahora ya no me gustó, ahora Sí, te ahora conecto acá, acá. como otro y canal. pues no, O sea, tú no es estás diciendo tan que la así. persona que, pues, tiene este Ajá. síndrome o síntoma, ¿cómo se llama? Sí, ¿Síndrome? trastorno de personalidad múltiple. Sí se dan, o sea, sí se dan cuenta que están cambiando de actitud. Sí. Sí, porque saben lo que estás buscando. En un lugar. Qué Pues, hijos, ¿no? pues tú y yo hemos tenido experiencia, ¿no? ¿Ah, sí? Fuimos a Ay, yo reclusorios. sí. Bueno, Sí. si Ana luego llega Entonces- y parece otra. Ay, Sobre todo cuando se baña. cuando se decía. enoja la señora, cuando se enoja la señora es como si se le posesionara Ah, sí, un personaje. pero no, yo me disocio. Ay, Ajá. No. Ahorita estás hablando con Julia, decía. la que se enoja es Ana. La que se enoja es Ana. Sí. Yo trato de evitarla todo el tiempo. Entonces, mucho este diagnóstico lo que ha... el problema es, como siempre, la patologización de las existencias. En algún momento, patologizar quiere decir Es lo que te tratar decía. como enfermo. Yo tratar pensé como que así no- que los tratabas como si fueran patos. Ajá. Así. No, Ven, te es- doy pan. Así. Vayan a volar al sur. Vayan, así, y te ibas y les. No, ya. ok, Y no. el punto acá es que cuando uno patologiza así a las personas, se está... diagnosticar lo que sea en cuestión de salud mental es muy complicado, porque la línea entre una cosa y otra es muy delgada, entonces necesitas tener como una conciencia muy clara de cuál es la línea base de cada quien. Ojalá yo fuera esa línea. Para Ay, poder, muy delgada. para poder decir en dónde se tuerce el camino, pero no es tan fácil porque todo es como multifactorial y como Pero, que... bueno, Ajá. dale. Y como que queremos tener la explicación de si tú naciste así e hiciste esto, entonces ya tienes esto y no es tan simple. Claro. Tienen que ya. pasar un chorro de cosas y ¿Cuál es el una ejemplo que ibas a tormenta dar perfecta. del reclusorio? Cuando nosotros vamos al reclusorio, las personas que están adentro saben lo que vienen buscando. Sí. Entonces, no sé si te pasó que cuando tú estabas entrevistando a las personas, Ajá. porque también me tocó entrevistar, Sí. te trataban de buscar la anécdota más cañona en la que sí. alguien escupía sangre. Y es o justo algo. la que yo no quiero. Ajá, La que yo no exactamente. quería. Y yo no, o sea, a mí me llegó a pasar que me contaban de su caso, como que de ondas legales, como esperando como que yo les asesorara o les Sí, dijera claro. algo. Ajá. Y yo así de, no, es que a mí cuéntame quién eres tú, qué has Sí, hecho?". claro. O sea, ¿Qué yo haces vengo a cuando eres platicar. niño o cuando eres niña? Es una tendencia, digamos, Buscan hasta generalizada. llamar la atención a ver si alguien les hace caso. en Pero, su caso. ajá, exacto, pero es una tendencia, digamos, generalizada en las personas, que nosotros cuando vemos que alguien nos está evaluando de alguna forma, Claro. yo como que amaño las cosas de cierta manera para que lo que yo creo que el otro está buscando lo pueda obtener más fácil, pues es algo Ya. muy sencillo. Ahora, sácame de una duda. ¿Qué diferencia hay o es lo mismo el trastorno de personalidad con el borderline? El border es un tipo de trastorno. De Porque ese, por personalidad. ejemplo, yo el otro día lo escuché y ay, chisme de espectáculo. Chisme de gente. Ahora sí está de moda otra vez. Es que Alejandra Guzmán, una de las cosas que ha dicho para justificar lo que su hija ha dicho en relación a los abusos que tuvo, más allá de que sea del espectáculo, me pareció así como muy tenebroso porque dijo, es que ustedes no saben, pero es que ella tiene borderline. Es que Y yo así de, ¿qué? eso es un ejemplo muy claro de lo que les decía de los efectos de patologizar a alguien. O sea, de tratarlo como, Sí, como de, enfermo. es que está loquita, no le hagan caso. Exactamente. Y entonces, O sea, como tiene trastorno opacando border, todas las declaraciones que dijo, ¿no? Sí, eso fue para eso lo hizo. De hecho, para eso lo hizo. Y entonces yo no entendí muy bien cuál es el borderline, pero sí me enojé porque dije, es que a ella desde chiquita se lo diagnosticaron y pues por eso. Y yo así de, ok, ¿por qué lo dices? ¿Eso qué tiene que ver? Pero el con border lo que es, le pasó, según entiendo, es un poco como más bien como la bipolaridad, pero más rápido, ¿no? Sí, bueno, es que
Vamos, es que hay una línea muy delgada. El borderline es la forma gringa de llamarle al trastorno límite de la personalidad. Al límite que de la no es personalidad. lo mismo de decir limítrofe, porque limítrofe tiene que ver con capacidades cognitivas. O sea, el limítrofe es como está a lo normal y cuando estás así rozando la parte de abajo de lo normal, digamos que estás limítrofe. Casi Pero eso es llegando al límite. Casi llegando al límite de lo Ay, normal. me encanta Exacto. aprender cosas nuevas. Desde mañana mi palabra será limítrofe. Limítrofe. O sea, ¿Sabes qué, Carlos? Te quedaste limítrofe. Eso. Anoche. Mi limítrofe, el tío limítrofe. Nacheto, limítrofe. Don Nacheto. Trofe, le voy a decir. Don Trofe. Para que él piense que es trofe. No, por ejemplo, esto de limítrofe, yo se lo explicaba, no me acuerdo a quién. En España tienen un insulto muy común que es subnormal. Ajá. A las personas como que hacen alguna tontería les Sí, llaman sí, sí. subnormales. Y entonces yo le explicaba a esta persona, las pruebas de desempeño intelectual en México, la línea de lo normal está más arriba que en España. ¡Pum! Si tú notas la estadística española de desempeño en la misma prueba con México, México está más arriba. Entonces yo solo espero poder ir a España algún día. Decirles a Ya todos. fuiste, tener Quique su Vázquez. normal. Ya No, fuiste. No, a dar show. Y Ah. tener un heckler, uno, que atente ligeramente a mi rutina. Y entonces No les se la voy va a a dar, acabar. sí, les voy a dar una clase ahí entonces, para poder decir, entonces cuando ustedes se llaman subnormales entre sí, en realidad se están definiendo. O sea, no es un insulto. Se están O sea, presentando. se están presentando. En Yo España ya te está sabía. viendo, ¿eh? Pero vean Pero las por pruebas eso, estadísticas. No usen eso de insulto. No usen eso de insulto, Por ejemplo. güey, porque justo este ejemplo es muy bonito porque es para que vean lo arbitrario que es diagnosticar a alguien de Que lo quien que pone su sea. línea donde quiera o su límite donde quiera. ¿no? Exactamente, Qué exactamente. Entonces, y esto solo es en capacidad cognitiva, lo que sea que eso signifique, ¿no? Pero si nos vamos a personalidad es todavía más ambiguo. Pero entonces el trastorno límite de la personalidad no tiene nada que ver con eso. No. Más bien es. Digamos que si pudiera explicarlo con una analogía, diría que las personas tenemos como una perilla que regula nuestras switch. emociones, ¿no? Hazlo como Arjona. Más que un switch, una perilla. Explícalo como Ok. Arjona, como lo haría Arjona. Es como querer jalarle el pelo a una botella, ¿no? Es creer que la memoria es un cassette para borrar. Exacto. Es Sí. como que Cindy Crawford es la menchú de mis paisanos. Exacto. Es como cuando la perilla del volumen del radio. ¿no? Exactamente. Entonces, digamos que nosotros podemos ver o podemos entender en qué nivel estamos. Ujú. A las Vamos regulando. personas- Ajá, exactamente. Las personas con trastorno límite o lo que sea que eso sea, no regulan, digamos, Ok. de la misma manera Las que emociones. los demás las emociones. Ya. Entonces se llama límite porque las llevan todo al emociones. límite. Ya, o sea, Sí, más, es más feliz, que es una muy perilla feliz. para regular, es como un switch. como de- Exactamente. ¿Qué de diferencia este hay lado. con la bipolaridad? Digamos que la bipolaridad es un snap, así. O sea, pasa un evento y ¡pum! O sea, ¿cómo te diré? El trastorno bipolar se presenta cuando la persona que tiene esta desregulación se desconecta literal y se desconecta para entrar en un estado o de manía o de depresión. Ok. Y ya. Pero en el trastorno límite son todas las emociones. Pero si en el de bipolaridad, si entras, por ejemplo, en depresión, ¿ya te quedaste ahí? Te ¿O hay- quedas ahí un rato. Ah, Un ratote, sí. Ya. Y luego ya sales y te quedas otro rato normal y luego un rato arriba y un rato así. Ah, pero ya, el espectro es mucho más amplio. Ajá, y en el límite digamos que en lugar de ser perilla es como un switch. Ok. Entonces, lo que me ha funcionado mucho para hablar con personas que tienen este diagnóstico es solo hablar de sus emociones. Ok. Y entonces, una metáfora que me sirvió mucho con una consultante es pensar en las emociones como una paleta de colores. Ok. Y digamos que las personas, por llamarlo de alguna manera, las personas con trastorno límite de la personalidad solo tienen los colores Son primarios. daltónicos. Ok. Solo tienen los primarios. son Está daltónicos. el rojo, el azul y el amarillo y ya. Pero no los pueden mezclar. Ajá, y no. Ok. Y mi juego con esta consultante es como, ¿y qué pasa si paso tantito amarillo al azul?
Ok. No, pues es verde. Y si el verde fuera una emoción, ¿cuál sería? Ok, Entonces ya te empezamos entendí. a nombrar como estas pequeñas emociones que vivimos todas las personas, pero que no les ponemos nombre y por pinche pereza lingüística decimos que es depresión o Claro. tengo trastorno Que límite. luego también le pasa esto a, por ejemplo, normalmente a los hombres, ¿no? Que Sí. es como de, solo puedes tener dos emociones, estar muy emputado y estar caliente. Y es como de, se murió alguien, estoy emputado. Pero me consoló en el velorio. Estoy caliente. Me dieron un aumento, estoy caliente. O te despidieron de tu empleo, estoy emputado. O sea, como que solo hay esos dos, pero más bien se trata de nombrar las cosas que sientes para... Eso poder es un experimentarlo, problema, ¿no? eso es un Ok. problema porque ¿cuánta gente tiene el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad cuando en realidad no le enseñaron a reconocer y regular sus emociones? Ya. Entonces, mucha gente allá afuera con el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, pues quizá no tenga el trastorno límite de la personalidad porque justo no le enseñaron a regular sus emociones desde pequeña, Claro. la persona. Sí, a lo mejor no tienes el trastorno límite, solo estás angustiado y no lo sabías. Porque Ajá. no sabes nombrar eso que sientes. Ajá. O tienes esta sensación física que te la despertó algo en el entorno, pero no le has puesto nombre a ese algo que se te despertó. Ya. Y entonces tú lo entiendes como un trastorno de pánico, porque lo que buscas en Google es trastorno de pánico y dices, yo tengo esa cosa, pero cuando vas al psicólogo y te dice, no, pues es normal. Y dices, ¿qué? O sea, y la gente se decepciona muy cabrón. Pero si ya le dije a todo el mundo. Ajá, exacto. Ya hice mis TikToks explicando mi Exacto. trastorno. Exacto. Ahora, Es más, ¿cómo lo voy ya a tengo una desmentir? comunidad de trastornos. ¿Cómo están mis trastorners? Así les digo yo. No, o sea, pero justo hablar de trastornos de la personalidad es súper complicado porque últimamente hay mucha información de, digamos, el checklist que viene. Y ni siquiera en los manuales de diagnóstico chidos o oficiales, solo viene un checklist ahí y la gente dice, no, pues sí, tengo la mayoría, pues sí tengo esto, pero no está pero no hay trabajo clínico. Ok. Y el trabajo clínico es el que te ayuda a decir, no, esto es un episodio, no te preocupes, te va a pasar y ya. ¿Qué es lo que te iba a preguntar? O sea, ¿cómo se diagnostica de manera correcta un síndrome o un límite de personalidad? O un trastorno. Híjole. O un trastorno de personalidad. Híjole, es que es súper complicado porque primero hay que trazar estos matices, que no es sencillo. O sea, uno tiene que ver cuáles son las respuestas habituales hacia un fenómeno en específico. Pero si tú eres una persona, por ejemplo, que o te emputas o estás caliente y esa es tu respuesta normal para todo, entonces, ¿cómo le puedes decir que es un trastorno si eso es lo normal para esa persona? Claro. Sí, Entonces, claro, la normalidad es diferente en cada persona. entonces, depende Exactamente, de eso. y eso es lo que lo hace muy complicado. Entonces, técnicamente los trastornos son trastornos porque las consecuencias de las cosas que suceden afectan a todas las esferas de tu vida. Ok. No a una sí y a una no. No. No, es que cuando todas estoy las- en mi trabajo soy bien trastorno del límite de la personalidad. Entonces a lo mejor el problema es tu trabajo, ¿no? O sea, Sí, no. pero por eso O justo sea, es si muy está selectivo de difícil. solo de algo que te pasa en algunas partes, entonces no es. Entonces Ajá, no estés no. de inventada. O sea, es justo como cuando hablaba en algún momento de neurodivergencia. Para mí, una señal de neurodivergencia es no poderte explicar qué le pasa. Porque si tú puedes explicar tu neurodivergencia, tal vez no eres neurodivergente. Claro, ok. O sea, porque una persona neurodivergente que no ha llevado terapia no te puede explicar lo que le pasa, porque una persona con una neurodivergencia, por ejemplo, no entiende las reglas del juego porque Claro. su neurodivergencia le impide entenderlo. Ya. Entonces, hablaba, por ejemplo, en un podcast con Fink, que se enteró ya muy Sí, de después su- que tiene era autismo. autismo. Entonces él decía, es que yo la neta pensé que era depresión, porque yo no entendía por qué no querían jugar conmigo cuando era niño, porque no entendía ciertas dinámicas sociales y así. Pero ese es un ejemplo de una neurodivergencia. Él no Ok, entendía las reglas del No juego. sé ni qué pedo. Y ya hasta que llegó con una terapeuta que se tomó el tiempo de decir, a ver, espérate, pasa Claro. esto. Entonces fue que él entiende Sí, lo le que dio pasa. claridad a... Exactamente, pero realmente, o sea, hay muchas cuentas en internet y hay muchos programas y así que hablan de la neurodivergencia,
desde la posición del neurotípico, Ok. cuando la neurodivergencia no se puede explicar porque es jugar con una ficha de ajedrez un Monopoly, o sea, no sabes qué pedo, no sabes cómo jugar ahí. Entonces no es tan sencillo porque primero hay que ver cuál es la línea base de la persona y cuando la línea base de la persona entra en conflicto con todo, ahí es donde ya puedes tú suponer que hay algo que no, o sea, que hay algo diferente con esta persona y que hay que enfocarlo de manera diferente. O sea, hace unos días, en un capítulo anterior, les hablaba de Mateo, de mi sobrino, Sí. que nadie sospechaba que él tenía o que vive con autismo y que cuando llegó con la terapeuta le dijo, oye, y hay momentos en donde ves que hay mucha gente y no te gusta estar y le dice, sí, ¿y por qué no te gusta estar? Porque hay reglas que no entiendo y me molesta. Y le digo, ¿qué te molesta? Que tenga que saludar a todos de beso, me molesta mucho y mi papá me obliga y así. Entonces ya la terapeuta le dijo, no, pues es que hay reglas que la gente ya entiende porque lleva más tiempo jugando que tú. Pero si tú no quieres jugar, pues dile a tus papás que no quieres y no lleguen a un acuerdo. esa regla. Claro. Pero, o sea, esto es un ejemplo con una neurodivergencia. El problema con los trastornos de la personalidad es que para hablar de personalidad, sea lo que sea que eso signifique, tengo que saber quién eres tú primero. Ok. O sea, entiendo que las neurodivergencias entonces tienen que ver con tu química cerebral. Con tu configuración. Ok. Sí. Y los trastornos de personalidad no tienen que ver con eso. necesariamente. Ya. Ok. Y eso para mí es un problema porque hay muchas personas que hacen pensar a los demás que sí es así. Ah, ok. Por ejemplo, esta gente que anda tachando de psicópata y sociópata a la gente Sí. es un problema Sí, nomás porque porque hace cosas que yo no haría, ¿no? exactamente, cuando ni psicópata ni sociópata son elementos de diagnóstico en ningún manual. Ni de psiquiatría, Nomás ni de en mentes O sea, criminales. es como una Ajá. definición nada más. Es una definición legal. Por eso salen mentes criminales. Ajá, es una definición legal que tiene que ver con la conciencia o no de que puede haber un castigo. Y ya. Por eso, por ejemplo, esta Está cabrón, eso yo no sí, lo sabía. esta canijita adolescente que mató Mató al un perrito, perro. ella es no. Ella es una hija de la... Ya sé. Pues o sí, sea, ¿cómo se atreve a matar a un perrito? El perrito no tenía nada contra ¿Qué le ti. pasa? pero lo maldita hizo hija. para dañar a todos, o sea, entonces eso que la El hace. problema es la deshumanización. O sea, ¿de qué nos sirve diagnosticar de algo si no nos vamos a ver el problema que es que esta persona no entiende que hay un ser vivo de por medio y que sus acciones tienen un efecto? Y para Pero la ese sociedad. psicópata, eso es un acto psicópata. No sabemos porque Quique no es abogado. Pues es que es violento. Es que, pero a lo que voy es que siento que lo que pasa con estas personas es que la sociedad decimos, es sociópata, mételo en la caja de los sociópatas. Y no Ajá. arreglamos nada, solo es como, tú vas ahí. Y ya. Es un poco, la patologización es algo con lo que yo estoy muy en contra y ando muy peleado porque pasa igual con las personas con discapacidad. O sea, la gente dice, este tiene discapacidad, pues mándalo con los chuecos y Caja ya. de chuecos. Y ponerle el nombre de un trastorno a una persona que no ha hecho un trabajo, ni ha ido con psicólogos, ni con psiquiatras, ni que se ha ido acompañando, corre el riesgo de que pase esto que dices, ¿no? ¿Es sociópata o es psicópata? Entonces tengo permiso de que me valga gorro esta persona, claro. y que se refunda donde tenga que refundir. Y entonces de alguna manera lo despersonalizas a esa persona. Y esa persona también puede decir, bueno, si ya soy así, pues entonces voy a seguirlo haciendo sin pedo, ¿no? O sea, ¿para qué me detengo a pensar en la humanidad de las demás personas? Me vale madre. Sí, ¿no? porque decían que esas personas que ya están deshumanizadas que están deshumanizadas para dañar animales, son las que de adultos se vuelven asesinos seriales. Porque justo nadie les pone un límite de es un ser vivo. O sea, independientemente de si es un animal o no, o si se va a volver asesino serial o no, porque no lo sabemos, es solo meter en la persona la conciencia de que estás tratando con un ser vivo. Claro. Ya. O sea, un ejemplo muy curioso y un poco controversial es Jeffrey Dahmer. Cuando lo encarcelan y él escucha los testimonios de las familias, incluso hay una que casi lo golpea ahí en pleno juicio. ¿Y él cómo se llama? Y él al final dice,
acabo de entender que lo que hice estaba mal, Sí, sí. no pido perdón porque no lo merezco, pero sí quiero que sepan que si hay algo en mí que pueda hacer para que ustedes estén más en paz, juego. Y a partir de ahí él se bautiza y empieza a leer un chorro. Pero como el mundo lo encasilló como el monstruo de Milwaukee, Sí, la sí, gente sí. se sintió con... Y además hay un morbo con la morderabilia y así, o sea, es un asesino famoso. Entonces como que la gente dejó de pensar en Jeffrey Dahmer como un ser humano. Justo hicimos lo que le pasó a él. Exactamente. Entonces con los trastornos de la personalidad a mí no me gusta jugar porque es una forma muy sencilla de yo poner el dedo señalador en otra persona y que la otra persona se lo compre. O sea, por ejemplo, hay gente que no sabe distinguir entre conductas narcisistas y conductas de autocuidado. Sí, que fue lo que hablábamos la vez pasada de narcisismo, ¿no? Solo porque en TikTok y en redes sociales ven los checklists Sí, y que dicen, dicen, sí, cumplo tengo 2 todo. de 3 Claro. o cumplo 3 de 5, entonces soy narcisista. Y entonces el narcisismo no tiene que ver contigo, tiene que ver contigo y la relación que tienes o que sustentas con las personas. Y el problema es que la gente solo lo ve como yo tengo un pedo, cuando para ver un trastorno de personalidad hay que ver todo. Pero es que, wow, es que está bien cabrón porque Sí, está bien en difícil, esto de güey. la deshumanización, Ya me puse nerviosa. en esto de la deshumanización, pues sucede de ambos lados, ¿no? Claro. O sea, el asesino dice, yo no sabía que matar gente está mal y mata a alguien. Sí. Y luego la sociedad dice, ay, este pinche viejo maldito mata gente, que lo maten. Y yo como de... Ajá. Que Porque- no, lo que, pero es que espera. que no matar está mal, amigos. Sí. O sea, yo pero sé. es muy fácil señalar a alguien. O sea, pon tú, no voy a poner un ejemplo de asesinos, pero por ejemplo, esta persona no tiene las mismas creencias que yo, Ajá. religiosas, políticas o lo que sea. Y eso te da la oportunidad en tu mente de que como ya es un villano, ya lo puedes maltratar, insultar y matar si quieres. Ok. Porque está permitido dentro de tu mente que los villanos se les tiene que castigar. Exacto. Pero se te está olvidando que es una persona. Claro, claro. Entonces, el problema para mí con los trastornos de la personalidad es que endilgar el diagnóstico corre el riesgo de que la gente te trate así. Justo eso. Porque eres como, aquí están los trastornados, pues al saco de los trastornados. Igual que supongo que con las discapacidades, ¿no? Que es Ajá. como de, estás en la caja de discapacitados, entonces te voy a hablar así como si fueras tonto. Ajá. O sea, lo que tendría que pasar entonces es, por ejemplo, Jeffrey Dahmer, no recuerdo si lo mataron. Lo Pues mataron mataron en la adentro cárcel. de la cárcel. Pero no lo... No lo ejecutaron. No lo ejecutaron. Un reo No. también. O sea, lo ideal es, sí, te vas a quedar encerrado porque lo que hiciste estuvo muy gacho, pero te vamos a dar un tratamiento especial para que por lo menos los últimos años Pues- lo vivas como un humano consciente de que hiciste mal, ¿no? Sí, porque, o sea, también hay personas que no les interesa eso, ¿no? O sea, por ejemplo, el día que le dieron sentencia, no es cierto, no sé si fue el día que le dieron sentencia a él, pero Gacy, que fue otro asesino John serial, Gacy. lo ejecutaron ese día. Y ese día ese güey sí tenía un rollo contra la gente y él le decía a El los más cínico jueces, del perro sí, mundo". enciérrenme porque si me sacan yo voy a seguir matando. Sí, Ya. O sea, el punto es, no debemos de dudar de la palabra del otro, pues. Si el otro te Ya, está diciendo claro, sí, que sí. va a matar, pues seguramente va a matar claro, porque sí, tiene potestad. El problema con los trastornos de la personalidad es que la gente cree que es tan fácil como poner un checklist sin siquiera ver si pasó algo alrededor que pudiera explicar mejor Claro. lo que te está sucediendo. Que no porque- es justificar, solo es No. entender por qué sucedió. o- Porque si ustedes ven en un manual de diagnóstico, bueno, yo el que conozco mejor es el DSM, hay un manual de diagnóstico que se llama multiaxial, que multiaxial significa de muchos ejes. Ok. Entonces, antes de poder decir que es ese diagnóstico, tengo que descartar todos los ejes. Ok. Y si en todos los ejes tiene lo que se ha visto en investigaciones que puede indicar el trastorno, entonces sí. Ok. Pero si un eje no lo tiene, entonces no No lo hay que tiene. buscar otra Ya. explicación. Ok, ok. Entonces, el primer eje es el biológico. Si hay un daño neuronal que se ha estudiado que tiene que ver con eso, entonces sí es. O sea,
Si el segundo es el social. Si Claro. tienes comportamientos sociales que explican el surgimiento de este diagnóstico, entonces sí. Entonces, el contextual, si a pesar de todos los contextos sigue sosteniéndose esta conducta, es probablemente sí. Ok, y que haya, ok. o sea, tienes que ver un chorro de cosas, no nada más lo que te dice tu tiktokero, tu tiktokera ahí. No. Hay un trabajo clínico ahí muy fuerte. O sea, por eso Ya. los psicólogos se especializan mucho. O sea, no sé si ustedes han visto que es con especialidad en trastorno bipolar, con especialidad. Sí, claro, porque- Es porque poder diagnosticar algo es tan difícil que mejor Sí, te mejor especializas en en uno. uno Ok. y ya. Y, por ejemplo, la psiquiatra con la que yo trabajo, ella tiene TDA. Ujú. Ella. Ok. Entonces ella dice, pues, ¿para qué le busco, no? Yo Claro. aquí soy, o sea, aquí Claro. me la sé, Ujú. pues ¿Para qué aquí le- ayudo a la más? gente. Y dice, Mi me psiquiatra decía algo también tiene TDA. y me, Se me dio da cuenta mu- bien tarde. y me da mucha risa que ella dice, de repente me siento mal de ver las caras de decepción de las personas cuando les digo, no es trastorno, no es TDA. O sea, Claro. tienes un periodo de atención reducido, sí, Ujú. pero No es está- rehabilitable. O sea, Ok. si te pongo ejercicios o algo así, Es que sí, porque las personas con trastorno tienen todos estos ejes Ujú, que claro. sí se ven afectados y Ya. cuando sí se ven afectados todos esos ejes, sí podemos hablar de un trastorno. No es tan sencillo. Pero es que pienso que ahorita como que está tan abierta, bueno, esta apertura a las redes sociales y a que cada quien dice lo que quiere Ujú. y tiene likes, ¿sabes? Diciendo Sí. lo que sea. Pues siento que esto ya aperturó a que mucha gente diga, pues yo puedo decir esto, ¿no? O sea, tal vez yo sí. Y eso sea un poco de atracción de la atención, ¿no? Ujú. Ajá. O sea, decir, a lo mejor con esto me voltean a ver, a lo mejor Sí. con esto consigo unos likes. Que el otro día le decía que, o no sé si ya lo mencioné acá, pero que ya el diagnóstico se volvió como tu personalidad. Ajá. Como los horóscopos. Hola, yo soy Leo y tengo TDA. Hola, yo tengo trastorno límite de personalidad y soy Escorpio. ¿Sabes? Como si esa fuera, como si de eso dependiera tu personalidad, del Sí, diagnóstico. como si eso fuera la Claro. característica, ¿no? Porque además la presencia de un diagnóstico, el que sea, no es una etiqueta que te sirva a ti como persona nada más. Sí, no, se le O sea, estás dando pues un guiño a todas las demás personas como Claro. para que sepan cómo tratarte. Es un condicionante para el mundo y entonces la gente muchas veces en su buena intención, pero en su desinformación también, te pregunta a ti qué puedo hacer, como si estuviera en su responsabilidad de ayudarte con eso, Sí, ¿no? claro. Cuando lo que mejor que puedes hacer es como, si necesitas algo me dices, ¿eh? Sí, Va. aquí voy a andar. Y ya, o sea, pero justo, o sea, el problema con los trastornos de la personalidad es que muchos no tienen origen biológico. Ok. Entonces es súper complicado, es todavía más complicado porque es como ¿cómo distingues a una persona con trastorno bipolar, con trastorno límite de la personalidad, con trastorno de personalidad evitativo, que nada tiene que ver con los tipos de crianza, pero hay mamadores ahí diciendo Ya. en el mundo Sí, que sí. los tipos de apego y el trastorno Eso evitativo es lo y la que te decía, chingada. ¿no? O sea, esas sí tienen que ver con tu química cerebral. No, es que ¿O no? no. ¿Cómo te ¿O a qué te diré? refieres con biológico? Con biológico es que haya algo neuroquímico Ah, o ya. estructural, Ok. pero los trastornos de personalidad, casi ninguno, Ujú. salvo los del tipo A que tienen que ver con esquizotípico, Ok. esquizoafectivo y así, salvo esos que la evidencia es mínima, Ujú. esos son los únicos que pueden llegar a tener un componente biológico. Y a ver, porque hay genético, Ok. pero es del menos del 10%. Ya. Entonces es muy poco común. Los demás, los del tipo B y el tipo C, Ujú. es muy poco probable que tengan que ver con cosas biológicas. Entonces, poder detectar uno de esos. Vale, madre. Ajá, pero ahí anda la gente creyendo que, ay, ya lo vi en el test de ESJT, no sé qué mierda. Entonces, yo soy de personalidad o sea, hay un. Sí, es como horóscopos, con ascendente tal, Ándales. en luna, en no sé dónde. Hay un documental muy bueno que se llama Persona, Ujú. que habla de el test de Big Five y otro test que es muy famoso, que ahorita no recuerdo el nombre, pero
últimamente hasta en Tinder lo andan poniendo, ¿no? De mi personalidad es ESTJ, mi madre, personalidad no, es eso. AMTT y hay empresas que incluso lo piden para ahorrarse como No. Vean de verdad ese documental que se llama Persona, el negocio de la personalidad. Cabrón, qué horrible. Que habla de- Ya lo voy a buscar. en este Está momento. muy bueno, la neta está muy bueno y habla de cómo ese test de personalidad específicamente lo creó una señora con su hija. Entonces la Ahora, estuvo literalmente Ahora, no, yo soy señora con mi hijo, ¿no? Tú eres Nah, mi con, hijo. Sí, con su perdón. hija, Ya. con su híjoles. Híjole, Es que híjole. la Hola, señora y con su su hijo. híjoles. Es que Híjoles. la banda así no empezó, cuando empezamos dijeron la señora y su hijo, y la señora y su hijo, y ya Ajá. se nos quedó hasta. Y ahora es la No señora del recuerdo haber Chocoflan. hecho ese manual. Ay, sí. No recuerdo haber hecho ese manual, pero. Entonces la señora haz de cuenta que nace su hija y desde que nace la está observando. Ok. Porque en ese entonces estaba de moda Piaget y Piaget se puso de moda porque él lo que hacía era juntarse con niños y observarlos y Ok. jugar con ellos. Entonces esta morra dijo, pues yo también puedo, fíjate. Entonces tuvo a su hija y lo observó y con base a sus observaciones de su hija, ella dijo, una niña. ajá, ella dijo, pues yo vi que ella es introvertida y ella es social y ella es intelectual y emocional. Entonces, todas las letras que les digo de E, S, T, ta, tiene que ver con si es introvertido o extrovertido, social o personal, emotivo, intelectual y como, No mames. no sé, como... Esto, o sea, nos estamos diagnosticando con las patas, con el test, mamá. con el test Con de las una patas. neni, es lo que está pasando. Exactamente, nos estamos diagnosticando con el test de una neni y la gente ahí va feliz diciendo Llévala. que está chido. O sea, y aquí aplica como lo de el burro que tocó la flauta, ¿no? Porque Sí, dicen, algunos le atinó. pues ¿por qué le atinó? Pues por coincidencia, güey. Como los porque- horóscopos. Como los horóscopos, güey, que le haya atinado una vez y ya tú, o sea, digamos, con una vez que le haya atinado, entonces tú en tu cabeza vas a decir, este test es infalible. Claro. Y entonces ya lo que te digan de, es que yo leí en el test que a ti te gusta el vodka y ahí vas tú a probar el vodka porque el test te Claro. dijo, ¿no? Es que, perdón que lo compare con los horóscopos, pero me parece muy igual. Es que sí, es muy igual. Es como de. Yo no soy igual a los otros Leo. Pasa igual, así que yo tengo trastorno límite de personalidad. Mi primo también y no tiene nada que ver contigo. No importa, tenemos personalidades diferentes, pero los dos tenemos límite de la personalidad. Igual, todos los Leos tienen cosas en común. Tú Pues eres por muy eso, Leo, por Ana Julia. coincidencia. Tú eres muy Leo. Eso lo veo muy claro. Es porque somos humanos, güey. En algo nos vamos Sí, a por parecer. coincidencia. O sea, a mí me gusta mucho que la gente no sepa mi signo, porque me encanta que la gente asume cosas, güey. Me mama que la gente asuma cosas sin conocerme. Entonces dicen, ay, no, como es bien tranquilo, seguro es Acuario o Piscis, ¿no? Que, Yo, que sí. Ofelia Pastrana se cambia el signo cada que puede. Claro. O sea, le preguntan qué signo es Aries. Y luego va a otro lado de ¿qué signo es? Escorpio. Así, Claro. pero le vale madre porque justo le gusta eso. que Sí, la gente adivine cosas. es que es muy chistoso. O sea, hay incluso una rutina de stand-up de un tipo que se ve que está probando material en un open y de repente les dice, ¿qué onda con esta gente que cree o asume cosas de la personalidad de la gente con base en su signo? Los odio. Algunos dirán que es porque soy Escorpio. Y entonces alguien del público reacciona y dice, a huevo lo sabías. ¿Qué sabías? Y le dice, ¿qué sabías? Que eres Escorpio. Pero yo nací en abril. Y dice, yo soy Aries. Lo sabía. No estás entendiendo nada de mi rutina, ¿verdad? Sí, no O sea, manches. todo su set de como 10 minutos tiene que ver con... No se preocupen, tienen otras 10 oportunidades para atinarle a mi signo. Me encanta porque juega y un poco lo que me preocupa de hablar de los trastornos de la personalidad es que estamos, o sea, que podemos caer ahí. Sí, sí. Sí. Que los trastornos de la personalidad, sí, o sea, la gente los usa como para explicarse su personalidad en lugar de explicar el problema. O para justificar ajá. Sí, para justificar. sus deficiencias, ¿no? Exacto, y que la gente se sienta con menos autoridad o con menos
potestad de poder reclamar algo. Como- Sí, claro. No me hables así, perdón, es que tengo bipolaridad. Es lo Me que te iba a importa decir. un así, carajo. cállate. O sea, cállense, acabo de llegar de trabajar. Están viendo que tengo síndrome de la personalidad. Ajá. Y ahorita me está surgiendo el encabronamiento, ¿no? O sea, siento que mucha gente ya se empieza claro, a justificar sí. con eso y eso me da un montón de miedo, Sí, güey. y el problema es que los trastornos no son, o sea, no son como los horóscopos. Los trastornos de personalidad no son tipos de personalidad. Son problemas que surgen a partir de Si no cosas es de que hoy eres pasan. Patricia y mañana eres Rosita. No, güey. Sí, no funciona así. Oye, y los pero- trastornos, bueno, perdón, ¿qué ibas a decir? No, tú dilo. O sea, pon tú, te diagnosticaron después de todos de estos ejes y después de todo este es un pinche psiquiatra chingón, psicólogo chingón, te detectaron un trastorno de personalidad, alguno. ¿Eso se puede mejorar? O sea, hay maneras de adaptarse a la sociedad, de jugar las reglas o no se puede. Sí, pero es como una especie. O sea, cuando lo sabes, entonces hay que ver cuáles son, digamos, las áreas menos problemáticas o las de mayor interés para el consultante para poder trabajar. Ok. Imagínate que eres un introvertido, ¿no? O sea, ahorita que le gusta mucho a la banda la mamada esta de introvertidos versus extrovertidos, ¿no? Tú eres un introvertido, pero eres un estandopero a nivel mundial, ¿no? Mano. Dices, mano, No, Manix. ¿cómo voy a hacer eso, Manix? ¿Cómo crees, Manix? ¿Cómo crees, no? Entonces, justamente lo que busca son estrategias, porque el problema de pensar la personalidad como es que hay una configuración prescrita de esto es, nos olvidamos que las personas nos construimos con lo que hacemos. No venimos preestablecidos o no venimos prehechos, o sea, no somos ni somos una tabla en blanco cuando nacemos, ni venimos predestinados al mundo. Es como ¿No somos un Lego? Así de- No, o sea, estaría bien chido que lo fuéramos, pero no. Ah, porque Entonces, tú sí pareces tú. pero que metieron al microondas. Entonces, la cosa es, ni venimos en blanco, ni venimos predestinados. La personalidad incluso nos va cambiando con el tiempo, con las amistades que vamos conociendo, con las habilidades que vamos aprendiendo. Nos va cambiando incluso con la vida. O sea, lo que nos gustaba hace 2 años ya no nos gusta ahorita. Claro. Entonces, el concepto de personalidad es tan movible Es que tenemos que, para trabajar lo que sea que se denomine un trastorno de personalidad, justo hay que preguntarle al consultante qué es lo que ¿Qué te necesitas? interesa más. Ok, claro. No, pues a lo mejor si soy muy introvertido quiero tener habilidades como para hablar con la gente y que eso no sea un problema para mí. Sí, porque a lo va. mejor eres introvertido, pero eres actuario. Da lo mismo. Ajá, Igual no te exactamente. afecta. Entonces no hay un pedo. O sea, ahí estás bien. O- Ya. Pero a ver, Quique, para hacerlo un poco más claro, a ver si podemos hacerlo. Si alguien cae en depresión y es depresión, Ok. ¿qué diferencia hay con alguien que tiene, o sea, debe de haber alguna diferencia muy clara para identificar que solo es depresión o que sí tiene un trastorno de límite de la personalidad o que tiene bipolaridad? O sea, Híjole, es que... Paso. Es que... siguiente que- pregunta, es dice. que- No, siguiente pregunta, Ana Julia. Banco. No, es que darte una respuesta es invitar a la gente a que lo entienda tan simple como eso, pero no lo es así. O sea, sería Ya. caer en estos güeyes de TikTok Ajá. diciendo. No, bueno, "La no. depresión es así". Pero debe de haber algún rasgo como muy establecido en cada situación, ¿no? Digamos que, por ejemplo, la depresión es un estado estable de falta de voluntad, ni siquiera de tristeza, de abulia, de total falta de voluntad. De Ay, qué me. miedo. Ajá, Ay, qué de miedo. ñe. O sea, ¿has visto este meme de vivir es increíble y está RuPaul así como ñe? Sí. Eso, así. Una total falta de voluntad, ni siquiera tristeza, o sea, falta de voluntad de hacer cosas, de salir, falta de voluntad. No es, o sea, la depresión rara vez se muestra a nivel emocional, es decir, rara vez vas a ver como la conjunción de estoy muy triste y tengo falta de no vas a ver la depresión como en el libro o como la entiende la gente de este güey está siempre triste y tú estás deprimido. No, güey, a lo mejor solo está triste y ya. Claro. Claro, más bien es como la ausencia de emociones, ¿no? Exacto, O sea, sí. ya no siento nada. Nada. Exactamente. Y hay una falta de voluntad de hacer cosas. O sea, eso es una cosa.
el trastorno límite de la personalidad siente todo muy cabrón. O sea, o está muy, muy feliz, o está muy, muy triste, amputado, muy angustiado, o muy- le pasan muchas cosas a la vez y no sabe cómo manejarlas, y entonces está en un estado de ansiedad de, es que estoy sintiendo, pero no sé qué estoy sintiendo. Entonces, no Ya. tiene absolutamente nada que Bueno, ver con ves, depresión. Sí son características muy diferentes. Y, por ejemplo, las personas con trastorno bipolar, es que es muy complicado. Lo estoy reduciendo y No, sí, irresponsablemente entiendo. incluso. No, pero no quiere decir que ya con esto ya lo Ajá, tienen, ¿eh? no. Solo son características muy a la ligera de lo que puede ser cada Porque hay que ver, digamos, con meses. condición. Sí, Hay que ver claro. meses a la persona en terapia para ver, bueno, Sí, porque hay que esto, ver si sí es o no es. sí, porque esto puede pasar 3 días y ya. Y ya, ¿no? ajá. Y Sí, como no que hay siento problema. que mucha banda va así de que voy al psiquiatra para que me dé mi receta, así como de voy a decirle que tengo poquita gripa ya para que me Ajá, dé. Exacto, es sí, que sí. creen que es gripa y es como, ahorita me dan un antiviral Unos ochos y ya. Mi complejo B y ya. Ok. Y en el trastorno Vértebra bipolar lo lumbar. que suele pasar son los blackouts. O sea, Ok. una persona cuando tiene el golpazo, o sea, o para arriba o para abajo en el trastorno bipolar, Uy. incluso vayan a ver, hice un tema de nicho con Nicho y con Ay, sí. Ana Escalante. Hice un tema de Sí, que nicho tiene con el trastorno En bipolar. donde hablamos de trastorno bipolar y algo de que lo que ella decía es, de repente se te desconecta, se te despega el diurex y empiezas a hacer locuras y se te vuelve a pegar el diurex y no te acuerdas Verga. que hiciste todo eso. Entonces, en ese tema de nicho, Ana dice, yo me aventé nadando media bahía de Acapulco. Fue a hacer un triatlón. Ajá, Un triatlón, güey. Una persona Ajá. que no entrena ni nada. ajá, en un estado de manía. Porque O sea, aparte creo que renunció a su trabajo y fue a hacer un triatlón. Ajá. Hacia la verga. Y todo eso lo hizo con el diurex Bien despegado. despegadote. Sí. Y ya que acabó el triatlón y que todo bien y que se le pegó el diurex otra vez, fue como, verga, no tengo trabajo, me duelen las piernas, ¿por qué estoy en Acapulco? No mames. ¿Verdad? Entonces, los trastornos de la personalidad Cabrón, está es eso. complicado porque, excepto el trastorno límite de la personalidad, todo se tiene que ver en la cotidianidad de la Sí, persona, claro. en la vida diaria de la persona. Y, por ejemplo, en este ejemplo de Ana Escalante, ¿no podría pasar algo así con la gente que tiene múltiple personalidad? Así que se No. les despega el diurex de repente de que, ay, hice locuras, hice cosas. Pues ¿O no? pues Ay, es es que que esa no. fue fulana. la Pues es que, es- como te diré, no es tan así. O Ya. sea, solo he conocido a una persona Ujú. que voy a hacer ¿cómo me lo explico con esta persona? Porque justo hablo de cómo hablar de los trastornos de la personalidad es negar que nosotros tenemos la posibilidad de adaptarnos Ok. a los diferentes entornos en los que vivimos. Ya. Entonces, esta persona la enclaustraron en varios psiquiátricos y dice, lo peor que me pudieron hacer fue decirme que tenía un trastorno de personalidad múltiple porque era dar a entender que mi personalidad estaba mal. Ok. Y claro. entonces, en todos mis esfuerzos que yo hiciera por adaptarme, Era una personalidad nueva. y estaba mal, porque es un claro. trastorno. Sí, entonces más allá de que estas personas quieran manipular al resto, más bien es la sociedad entendiendo a estas personas como se les da Exactamente. su perra gana. Y entonces ella dijo, yo decidí asumirme como una colectiva de mujeres, de personas. Ah, ok. Entonces, soy yo y está esta y está esta y está esta. Entonces, hablar de las posibilidades que abre cuando la sociedad Uy. entiende que tenemos esta posibilidad de adaptarnos. Y en ella me parece muy visible el sesgo esto de tratar a la otra persona como enferma o como mal. Claro. Porque ella Ajá. puede ser entendida igual que todas las demás personas como pues, nos podemos adaptar, ¿no? Ujú. Pero a ella le vendieron tanto este discurso de tienes una personalidad que está mal y entonces todos los esfuerzos que ella hacía por adaptarse están mal también, entonces Claro. todas tus personalidades están trastornadas a huevo. No más. Entonces ella hizo un esfuerzo ahora sí que antipsiquiátrico Ujú. para entenderse a sí misma. Ok. Y entonces se asume a sí misma como una colectiva. Wow. Entonces- Tengo otro ejemplo de ese, pero a ver, dale. Ajá, ¿Ibas a decir? no, dime. En el episodio del viaje con Alexis de Anda con Ricardo Peralta, Pepe Ajá. Pepe y Teo, él cuenta que en una parte de su vida, Ricardo, él se llama Ricardo Peralta, Sí. entonces Ricardo era uno y Pepe era Ujú. otro.
Entonces Pepe era la persona que podía irse de fiesta, se ponía hasta el huevo, se besaba con todos, pero Ricardo desaprobaba todas esas actitudes. Ajá. Entonces él estaba consciente todas las veces. O sea, Claro. él no decía, ay, ¿qué hice ayer? Ay, ¿qué? No, él sabía que en la noche salía Ricardo, digo que salía Pepe y en el día salía Ricardo. Hasta que un día se encontró con alguien, supongo un profesional, y le dijo, güey, más bien, o sea, empezó a investigar mucho su vida y entonces se encontró un contexto en el que, pues, ser gay estaba mal Exacto. y todas estas conductas estaban mal, las estaba reprimiendo. Entonces lo que hizo él fue darles una personalidad distinta Claro, para desasociarse de eso, pero no mentalmente. O sea, él lo hacía como para que la sociedad lo O entendiera. sea, era Sí, selectivo. ¿no? O Ajá. como para reducir las culpas o las cargas que le exacto. pudieran traer ciertas decisiones, ¿no? Exacto. Y entonces esta persona le dijo, güey, pues es que eres la misma persona y a ti te gusta hacer todas esas cosas. Y está Claro. bien, está bien. Nomás Solo es tu manera de no sentirte mal por algo que crees que está mal. Que justo es eso, o sea, Y no- así me explico un poco esto Sí. que acabas de decir, ¿no? Sí, justamente así. Entonces, hablar de trastornos de personalidad ya tiene que ver con personas que tienen problemas en todas las esferas de su vida por ciertas circunstancias. Entonces, eso no es común. Claro. Sí tiene que haber una tormenta perfecta. Y yo entiendo que para las personas los problemas que viven pueden ser abrumadores. Yo entiendo eso. Pero no quiere decir que tener problemas en ciertas esferas de tu vida te convierten automáticamente en una persona con un trastorno de personalidad. No es así. Ya. No. Fíjate que a mí me pasa mucho. No, o sea, no quiero que me diagnostiques, solo que ahora entiendo que no pertenezco a ninguna de estas cosas y que lo había yo pensado. Pues me alivia mucho, pero por ejemplo, yo un día amanezco súper triste y no me puedo ni parar, así de, no, la vida ya no, y tengo pensamientos horribles y todo el día es de, no, ya no voy a poder hacer nada, ya soy una fracasada, ya estoy metida en un hoyo del que no voy a poder salir, bla, bla, bla. Corte al otro día, no, ¿cómo no? Sí se puede, bla, bla. Y Carlos se asustó un montón, güey, porque empezó, y voy a grabar esto, y voy a hacer esto, y esto, y esto, y esto. Y yo ya sé que cuando me pasa eso, al otro día me voy a sentir de la chingada. O sea, ¿O así tienes de un que, shot de energía? No manches, güey, es que estuvo increíble. Y qué padre. Ajá. Es como drogas, pero sin drogas. Exacto, güey. Y bueno, hasta hago la casa y el aseo, y qué ¿Cómo padre. es que Pati Y no es su sé propio qué. dealer? Sí, y yo sé que al otro día, o sea, ese para mí es bueno, pueden ser 2 días que esté yo así, o 3 días. Y yo sé que al otro día va a venir el chingadazo para abajo, pero feo, ¿eh? Ok. Así de amanecer, de llorar, Qué cabrón. de no pararme, de no querer comer. Ujú. Y no puedo con eso. Y luego digo, ¿por qué se me va esta energía? ¿Por qué amanecí así hoy? ¿Por ¿Y qué por todo qué? se va a morir? Y es que a mí lo que me... Qué miedo, Lo güey. que siento mucho, o una de las razones por las que yo preferí la epistemología sistémica o la visión sistémica es ¿por qué estamos tan preocupados en entender por qué Ujú. cuando ya sabes qué es lo que está pasando y qué podrías hacer para cuidarte al respecto? Claro. Ya. O sea, ¿por qué desconfiar de ti y de lo que sabes de ti? O si va a venir este bajón, pues cómprate algo que te guste, así de, bueno, aunque sea triste, o sea, puedes tener acciones que cuiden de ti y no necesariamente la etiqueta de te está pasando algo para hacer algo al respecto. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, sí. O sea, llevo mucho con esto. Sí. Y entonces yo ya sé que es un día malo. O sea, yo ya le digo a Carlos, este es un día malo. Y algo que sí es que trato por lo menos de comer, o sea, de decir, Ujú. bueno, tengo que hacer las cosas, o me obligo mucho a hacer las cosas, pero, ay, hijo de su madre. Y entonces luego digo, ¿esto será la bipolaridad? Que de repente así de... No, y es Y que la ha vida habido- es hermosa, y amo a todo el mundo, güey. Pero o sea, en la persona con trastorno bipolar se le despega el dios. Ya, no, ya, por eso Y te digo por que ahorita periodos es- grandes, ¿no? Y sí. Qué miedo. Y por un lado, y por otro, ¿por qué desconfiar de lo que sabemos y Y- de lo que vivimos?
Y luego también, o sea, hay que ver justo el contexto, porque yo he visto que te pasa que te bajoneas cuando, por ejemplo, no estás trabajando. Sí. No tienes Ajá. shows, no estás grabando nada y entonces O cuando algo empiezas me a sale entrar muy mal, en obviamente. un loop infinito de, claro, no sirvo para nada. Ajá, Y luego el otro día ven a la nodriza y Sí, güey, me asusta Claro. mucho. No, pero Ah, sí, justo cualquier cosa me tira. O sea, si algo pasó. No, igual a mí Oh. cualquier cosa me tira. Ya sé. Pero si pasó algo horrible o me está yendo mal en el trabajo y todo, obviamente mis días son. Pero aún así, en los días malos, hay uno en el que me levanto y digo, hoy lo voy a librar. Hoy va a estar todo bien chido, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y me voy hasta arriba, güey, mal. Mal. Y entonces la cruda es peor, güey. Es como una cruda moral de ¿por qué estuve tan feliz ayer? no debí sonreír tanto. No debí sonreír tanto, Sí. ahora me duele la cara. ¿no? Pero sí Pero es tienes que- razón, sí he sabido qué hacer. Sí, ver entonces el contexto. justo la invitación que hago con esto es, hay que mirarnos de manera más compasiva. O sea, porque los trastornos de personalidad no son explicaciones o tipos de trastorno, no. Ya son cosas que le pasan a ciertas personas que ya están teniendo problemas en la mayoría de las áreas de su vida y no está chido, no le están pasando Entiendo. chido. De Y hecho, muchas quisieran no tenerlo. Ajá, exactamente. Y de hecho, a veces no tienen una explicación o no existe una explicación para lo que les pasa y lo que les pasa tiene que ver con otras cosas que tienen que ver con estas áreas que ya les explicaba. Entonces, no es tan sencillo. ¿Y por qué no pensar? O sea, a veces pareciera que las personas requieren de la etiqueta del diagnóstico para hacer algo al respecto. Claro. Información, flash news, gente, no necesitas un diagnóstico para hacer algo al respecto. No necesitas Sí, que sea claro. lunes para empezar la dieta. Ajá. Exacto, es Exactamente. adaptarte a lo que es, como tú dices, a lo que está pasando y ya si ves que hay algo más grave, entonces sí acude y solicita ayuda, ¿no? O sea, Sí, si ves no. que ya dentro de esas tristezas o dentro de esas manías que tienes, empiezas a tener cosas Ya está teniendo alucinantes, incidencia Sí. en todas las áreas de tu vida, entonces sí vas preocupa. y atiéndete con Sí. un profesional. Y si no Sí. hay dinero para el profesional, pues hay instituciones psiquiátricas que pues con una corta ahí, o sea, con poquito dinero te pueden Con una atender. corta. No, o sea, que hacen estudios socioeconómicos y así, Sí. y te pueden atender. Entonces, pretexto no hay, solo hay que saber observar y, por favor, nuevamente se lo repetimos, no se pinchen autodiagnostiquen. Por Sí. favor. Por Chique, favor. chique. Ni automediquen. Por favor. Saludos, fans de Morelia. Yo nunca me autodiagnostico, Saludos Nicho. hasta Zaguayo. Cállate, Saludos, Nicho. gente bonita de Zaguayo. No, eso no. No me he autodiagnosticado. Yo siempre Yo voy. me automedico. Automedica, que es diferente, ¿eh? Tampoco. Es No es que- cierto. es No que- hagan caso de lo que me hacen broma. Pero todo está autorizado por mis doctores. Y. Qué hocico, No, dice. cinco más Hocico, el que te desocupado. voy a romper, fíjate. Desocupado. No, pero en serio, Bueno. no lo hagan. Acudan a siempre. Un profesional. Sí, a profesionales, porque de verdad yo he visto gente, y no solo con la salud mental, con la salud física, he visto gente hacer muchas estupideces y pues Sí. se llega al límite. Sí, señor. Entonces, no, siempre consulten al profesional y muchas gracias. Kiko. Gracias. Otra vez como rompiendo siempre. nuestras ilusiones, otra Ay, vez sí, tirando la ahora nube. ya voy a ver fragmentado diciendo, ¿Cómo? ay, ¿cómo que Patricia es ¿Cómo que falsa? soy responsable de mis acciones? Soy harta, no puedo creerlo. No, pues, o sea, véanlo como lo que es, un trastorno que el cine glorificó Sí, e glorificó inventó eso y más está grande. chido. Sí. Muy bien. Ahí nos vemos, Ah, comenten, ¿qué? compartan. ¿Tiene show? Sí, En CDMX. el 14 de julio tengo Eso. show en el 139. Bien. Gente bonita de CDMX. Tienen y que sus llenar ese show. alrededores. Nos vemos en el 139, 14 Tienen de que julio. De llenar los mejores show. comediantes de México, vayan a ver a Kike Sí. Vázquez. No se van a Oigan, arrepentir. y ahora ya es costumbre, antes de empezar los capítulos de Gente Sensual y de Shishis, van a estar viendo la publicidad de los shows.
Vayan, estos Vayan, contenidos los creamos para seguir compren haciendo boletos. comedia. Entonces, Y por favor, Vayan. vean el año en el que se publicó este video, porque luego me dijo, ¿cuándo van a venir a Guadalajara? Y yo, chinga, pues ¿dónde está el flyer? El del año pasado. Y yo, ay, Dios mío. Ay, también de vean, o sea, también. Ay, no, pero ya con eso no se puede. Ya lean los flyers, por Sí, amor no, de eso sí Dios. eso ya es hueva. Ay, Ahí nos vemos, Chávez. Adiós. Comenten, Cámara. compartan. Bye. Besos hasta allá. Pi, 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 pi. Ya.